Uno de los mejores inversores a lo largo de toda la historia, Warren Buffett, ha comentado que en su fondo de inversión, en su empresa, están manteniendo una cantidad de liquidez superior a los 140.000 millones de dólares. Últimamente se le ha preguntado por qué está haciendo esto, por qué mantiene tanto dinero en liquidez y no, por ejemplo, en algún fondo indexado, en el S&P 500, para que al menos vaya dando una rentabilidad positiva a lo largo de los años. Y ha comentado que han ido acumulando esta liquidez a lo largo de los últimos años, esperando alguna gran caída para poder invertir mucho dinero en ese momento y sacar una gran rentabilidad de forma rápida cuando sucediera esa gran caída y esperar la posterior recuperación. Eso es algo que muchos inversores profesionales están haciendo, incluso a día de hoy siguen manteniendo su liquidez porque esperan que durante este año o a lo mejor el siguiente suceda una gran recesión económica que nos lleve a ver niveles tanto de bolsa como a lo mejor de criptomonedas mucho más bajos de los que tenemos actualmente. Y en el vídeo de hoy, ya que vamos a hablar de dos monedas, tanto de Syscoin como de Rose, voy a sortear un poco de cada una, es decir, sortearemos 100 tokens de Syscoin y también 200 tokens de Oasis. En total hacen unos 100-120 dólares y como siempre os iré diciendo durante el vídeo cómo podréis participar. Todo esto lo llevo comentando yo desde hace unas cuantas semanas, que tenemos que tener mucha precaución de lo que está pasando en el mundo para poder actuar en consecuencia en el mercado. Os estoy diciendo esto con un post sobre la guerra de Rusia y Ucrania de fondo, porque tenemos que tener claro que si el día de mañana, si mañana o pasado esta guerra llega a su fin, se acaban teniendo acuerdo entre estos dos países, eso no significa que la economía vuelva a recuperar y no significa que no vayamos a tener esa recesión. Parece que la gente se está centrando solamente en esta guerra y no está viendo todo lo que hay detrás y que yo os llevo contando desde hace unas cuantas semanas. Como ya bien sabemos, los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta durante estos próximos meses son esa gran alza en precios energéticos y combustibles que podría hacer que muchas empresas, incluso muchos países, llegaran a quebrar, y sobre todo que también la gente de a pie acabemos notando estas grandes subidas y nuestros sueldos, el dinero que ganamos, se quede obsoleto en comparación con lo que tenemos que pagar por los bienes normales que necesitamos cada día. Las cadenas de suministros se están viendo también muy afectadas, ya que tanto empresas como países están teniendo una inflación increíble en los precios porque tienen que pagar, tienen que importar bienes pues de países que a lo mejor están en otra parte del mundo, y esos transportes no se hacen tan sencillos ni tan baratos teniendo a Rusia con ese bloqueo. Obviamente todo esto acaba influyendo en esos precios y en la producción de alimentos, ya que, como decíamos, hay unas cuantas materias primas que tanto Ucrania como Rusia son las mayores exportadoras a nivel mundial, con lo cual los precios de esos materiales suben y al final nuestro bolsillo se resiente. Otro punto a tener en cuenta son las aerolíneas y los vuelos, que claro, debido a ese cierre del espacio aéreo que hay tanto en Ucrania como ese veto a Rusia, los aviones tienen que cambiar sus trayectos habituales y gastar a lo mejor mucho más combustible, habilitar aeropuertos alternativos, y todo esto también sube los costes de estos productos. Y por último, la inflación y debilitamiento de las monedas. Ya estamos viendo nosotros mismos cómo se nos ha prácticamente duplicado el precio de la gasolina. También hemos visto el alza en productos que llevan trigo y materias primas que se importan directamente de estos dos países en guerra, y yo creo, a mi parecer, que bueno, aunque la Fed ha comentado que ya han empezado a subir esos tipos de interés para evitar un poquito, para intentar controlar esta inflación, aún quedan muchas subidas a lo largo del año y me da que la inflación va a llegar a unos puntos de récord en los próximos meses. Así que también mucho cuidado, porque esto, como os digo siempre, se podría poner mucho peor. En el mundo de las criptomonedas vamos a centrarnos hoy en tanto en Syscoin
como en Rose, ya que han explotado en los últimos días, y vamos a ver cuáles podrían ser los objetivos donde podría ese precio rebotar a la baja y qué expectativas tenemos para los próximos días. En primer lugar, vamos a darle un pequeño repaso a Bitcoin, ya que como sabéis es el que maneja todo el resto del mercado, y vemos que ha estado formando una especie de triángulo que en el caso de que rompiéramos al alza tendría un target técnico de aproximadamente los $54.000 o un poquito más. Para que esto pasara aún tenemos bastante recorrido al alza que superar, y tenemos que tener en cuenta que, bueno, aquí podéis ver que efectivamente se cumplió exactamente lo que comentábamos el otro día, que esta zona de aquí iba a actuar con mucha resistencia. Vemos que llegó, volvió a corregir un poquito, pero al menos pudimos consolidar por encima de esta línea de tendencia bajista, lo cual es muy positivo, pero aún no hemos conseguido superar esta zona que tampoco pudimos superar hace tan solo unos días. Lo principal para el precio de Bitcoin es que al menos consigamos llegar a estos $44.000, posicionarnos ahí para poder romper por fin esta gran línea de resistencia, que además vemos que tiene también bastante volumen, y así por fin posicionarnos por encima e intentar atacar precios mayores. Por el contrario, también tenemos la opción de que sigamos en este rango, incluso con algún spike a la zona de resistencia superior, para volver a caer y retestear esta zona inferior. Lo importante es nunca perder esta línea de resistencia que forma ese triángulo, si no podríamos ver de nuevo precios similares a los $34.000. Una cosa que sí que hay que tener muy en cuenta y que ya por fin hemos realizado es esa pequeña consolidación durante unos cuantos días por encima de esa Big Gap mensual, que como os decía es un punto clave para empezar a pensar que la tendencia puede irse de nuevo al alza y que Bitcoin podría empezar otro rally alcista. Aún así, como digo, tendríamos muchas resistencias que superar por el momento, y a ver si al menos seguimos manteniéndonos por encima de esta Big Gap los próximos días. Pasamos ahora al análisis de Syscoin, que como vemos por fin hemos roto esta segunda resistencia bajista, pero vemos que no hemos conseguido romper esta resistencia superior y hemos sido rechazados con bastante fuerza. Os comentaba el otro día que justo al final de esta zona volumétrica es donde podríamos tener el mayor punto de resistencia, y en los próximos días podríamos incluso volver a retestear la zona de los 0,5. Aún así tenemos esta especie de doble suelo que se ha formado de una forma pues prácticamente perfecta, y en el caso de que rompamos por fin esta zona de resistencia, además de que vemos que no hay mucho volumen entre esta zona y la de los 0,78, podríamos estar hablando de que en el momento que nos posicionáramos por encima de esta resistencia de forma consistente, despegaríamos directamente con un par de velas alcistas y atacaríamos esos 0,8. Pero claro, después tenemos que echarle un ojo a todo el volumen que tenemos en esta zona y que va a actuar como una gran resistencia para ese precio de Syscoin. Lo que os digo es que tampoco nos volvamos locos, que yo creo que aún queda mucho camino para volver a precios que hemos visto hace unos meses, y que sobre todo también depende de lo que haga Bitcoin. Si consigue por fin realizar ese triángulo, romper esa resistencia de los 44.000, 46.000 al alza, en ese punto sí que empezaremos a ver grandes figuras que se completan en las demás altcoins y que pueden traernos subidas de aproximadamente el 50%. En cuanto a Rose o Axis Network, hemos roto también las dos resistencias, las dos líneas de tendencia bajista que teníamos en esta zona. Nos posicionamos incluso por encima de esta zona de soporte, y además de una forma bastante clara, bastante contundente, con esta vela de un 10% aproximadamente del día de hoy, que seguramente nos lleve por lo menos a esta zona de resistencia superior, donde vemos que tenemos pues todo este volumen. Aquí podemos marcarlo de esta forma, vemos que ya hemos rebotado ahí a la baja anteriormente en esta zona de por aquí, y podría suceder perfectamente lo mismo, que rebotáramos de nuevo y siguiéramos por esta zona. Al final, como os decía, todo depende de cómo se comporte Bitcoin. Podemos ver además que esta zona de aquí la hemos tocado muchísimas veces a lo largo de los últimos meses, o sea, yo diría que es una de las zonas
de resistencia y de soporte más importantes para el precio de Rose, así que lo importante, como os digo, es posicionarnos al menos por esa zona. Tendríamos que subir un 30%. Si miramos el VWAP mensual en Rose, vemos que aún no está tan fuerte, no está tan por encima ni tan consolidado el precio como hemos visto en Syscoin y en Bitcoin, lo cual nos da a entender que aún no hemos llegado a ese nivel de fuerza. Pero también, si vemos la nube, nos pasa exactamente como en Syscoin. Coincide que la zona volumétrica también la tenemos pegando a esa nube de Ichimoku, y podríamos ver, en el caso de que pudiéramos superar esta zona de resistencia con facilidad, veríamos algunas subidas bastante rápidas, al menos de un 20-25%, hasta esta zona aproximada de los 0.32-0.34. En Rose, además, os comentaba ya desde hace unos días que tanto ella como Syscoin se estaban centrando en intentar ofrecer productos de finanzas recentralizadas donde la gente puede generar ingresos pasivos para intentar atraer al máximo público posible a sus protocolos. Incluso están dando información pues cada hora, cada día, de cuánto TVL está bloqueado en sus plataformas de DeFi. Actualmente están en 200 millones, que parece mucho dinero, pero es bastante bajo en comparación con otros protocolos como Luna, por ejemplo, Avalanche y demás, pero al menos sabemos que se están esforzando por incentivar todo este tipo de productos que a la gente, a los inversores minoristas, nos interesa muchísimo. También comentaros que en la descripción tenéis un enlace a Bybit, que no solo podéis ganar un bonus para hacer trading de hasta $4.000, o sea, una barbaridad, sino que además ya tenemos disponible aquí en el Launch Pool, que justo tenemos la posibilidad de hacer staking con nuestros tokens de Bit, como os tengo comentado en preventas anteriores, para conseguir la mayor cantidad de tokens ZBC cuando acabe esta distribución el día 22, dentro de 3 días, a las 10 UTC. Es decir, en ese momento ya nos darán nuestros tokens correspondientes a el porcentaje de Bit que hayamos stackeado, y podremos ir directamente a la zona de trading, a spot trading. Ya se listará ese token ZBC y podremos venderlo pues por dólares reales, como si fuera en modo preventa. Es decir, en el momento en el que salga va a haber un gran pump. Tenemos que estar atentos ese día, a esta hora, estar delante del ordenador para poder aprovechar esos primeros minutos, y vamos a poder multiplicar de forma muy sencilla nuestro capital. El token, nada más salir, va a explotar, venderemos y obtendremos nuestros beneficios. Os dejaré enlace en la descripción para que le echéis un ojo y entréis si os interesa. Recordad que para poder participar en ese sorteo tanto de 100 tokens SIS de Syscoin como de 200 tokens de Rose, lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal, darle un buen like al vídeo, ponerme un comentario referente a lo que más os haya gustado en el vídeo de hoy, y seguirnos en el grupo completamente gratuito de Telegram que os dejaré en la descripción. Sin más, espero que os haya encantado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.